Muy buenas tardes. En nombre del Colegio Nacional de Procuradores Judiciales, Colprocuradores, les doy la bienvenida a esta serie de conversatorios pensados y diseñados a partir de temas de actualidad para la comunidad jurídica. Presento excusas por la tardanza al inicio, obedeció a unos temas técnicos eminentemente. Hoy abordaremos los retos que nos impone el litigio digital frente a la realidad que ha surgido a partir de la suspensión de términos en la rama judicial también. Los tres panelistas invitados para hoy son los doctores Joalbert Rojas Bahamón, Deyanira Rodríguez Valencia y Nathan Nisimblán Murillo. Abordarán esta temática en términos generales así. En un primer momento, el panorama normativo, los desafíos que a grandes rasgos supone un plan de justicia digital. Un segundo escenario que corresponde a la manera como en la realidad hemos venido operando y adaptándonos al nuevo escenario judicial durante la emergencia. Finalizaremos con una presentación de propuestas de cambio a partir de lo expuesto con anterioridad. Comienzo con la presentación del primer panelista, el doctor Joalbert Rojas Bahamón. Es abogado de la Universidad Surcolombiana de Neiva, magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes, con especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como Procurador Octavo Judicial 2 para Asuntos Civiles. Es también docente catedrático en el área del Derecho Comercial y el Derecho Financiero. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Joalbert. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y tomando todas las precauciones necesarias para cuidar la salud. Hoy vamos a compartir unas reflexiones acerca de la convergencia de las tecnologías en el desarrollo de los litigios en el marco de la emergencia sanitaria que ha causado el COVID-19. Y lo primero que yo tengo que decir al respecto es que el litigio no inicia ni termina con la realización o con el agotamiento de una audiencia en los despachos judiciales. Esto tiene unas implicaciones mucho más grandes, implicaciones que tienen que ver con el acceso a la información en primer orden, tiene unas implicaciones que tienen que ver con las condiciones de trasladar esa información a los despachos judiciales y, por supuesto, en un contexto de aislamiento, conectividad, entendido como esos canales ese canal bidireccional que nos va a permitir transmitir la información al despacho, acceder a la información al despacho, pero, por supuesto, también poder evacuar y asistir al desarrollo de las audiencias o diligencias. Y cuando hablamos de la implicación de la información o de acceso a la información, no me estoy refiriendo exclusivamente a aquella información que ya reposa en los expedientes, sino también aquella necesaria para la preparación de mis demandas y de mis alegaciones. Es decir, yo tengo que tener la posibilidad de acceder en términos de integridad, de fiabilidad, y también de disponibilidad de la información para poder que mi litigio salga adelante de una manera efectiva y que la solución del operador judicial la tome con base en las pruebas que ahí le hayamos llegado con esa información de manera muy oportuna. ¿Y por qué hablar entonces de litigio en el marco de una emergencia sanitaria? Sería como la primera pregunta que me surge a mí en esta reflexión. Es decir, nosotros tenemos un Estado y vivimos en un Estado social y democrático de derecho en el que incluso en los estados de excepción ni en los estados de excepción se pueden suspender los derechos fundamentales. Por supuesto, tampoco se podrá suspender las garantías judiciales para la protección de estos derechos. Y para mí, sin ninguna duda, el derecho a la administración de justicia es un derecho fundamental. Es un derecho susceptible de protección y debemos exigir que nos den acceso a ese servicio público, pero a la vez también irnos acompañando nosotros en este ejercicio del litigio e integrando todas las tecnologías porque nos lo exige el momento crítico que estamos viviendo ahora de emergencia sanitaria en el país.
¿Cuál es el panorama entonces que tenemos en este momento? Pues a ver, a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria que realizó el Ministerio de Salud en la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, pues Colombia se encuentra en emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. ¿Y por qué es importante este dato? Porque el gobierno nacional posterior a esta declaratoria de emergencia sanitaria decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica y expidió también ahí un decreto que es el decreto 491 con fuerza legislativa que facultó a todas las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales para suspender los términos judiciales. Es decir, que estas autoridades pueden en ese marco suspender todos los términos hasta tanto dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud. Es decir, en este momento no podrían ir más del 30 de mayo, pero no los obligó a suspenderlos. El decreto dejó en libertad a estas entidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en este momento que ir a verificar en la fuente directa, ir a cada una de estas entidades a revisar si están habilitados los procedimientos, qué procedimientos están habilitados, cómo están habilitados y también si están o no suspendidos los términos. Por ejemplo, si yo tengo un trámite en la Dirección Nacional de los Derechos de Autor, pues corresponderá en una diligencia, yo vaya a la Dirección de Derechos de Autor directamente, verifique allá en la fuente si están o no realizando diligencias judiciales y ahí poder, digámoslo, determinar si me están corriendo los términos o no. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Superintendencia de Sociedades a partir del 1 de abril empezó a correr términos. Es decir, que hay una disparidad ahí, las autoridades judiciales se están manejando de esa manera, a criterio propio, cada uno expide su acto administrativo y eso es un reto para nosotros mantenernos informados. La respuesta en la rama judicial pues fue un poco diferente. En la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura sí ha venido expidiendo unos decretos que aplican a todas las jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción administrativa. Por supuesto, estos acuerdos no aplican en esas entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales. Entonces, ¿qué ha pasado con la rama judicial? En términos generales están suspendidos todos los términos judiciales con las excepciones que están determinadas ahí en esos acuerdos. Actualmente están exceptuados de la suspensión de términos pues, las acciones de tutela, habeas corpus, el control automático de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional para los decretos de excepción, también, digámoslo, en ese mismo contexto, pues los controles de legalidad que hace el Consejo de Estado y que hacen los tribunales administrativos, todo lo que tenga que ver con la libertad de las personas, ¿sí? Bien sea con los jueces penales de conocimiento, con los jueces de ejecución de garantías o con los jueces de garantías, todo lo que tenga que ver con medidas de aseguramiento, todo lo que tenga que ver con legalización de captura, todo lo que tenga que ver con formulación de imputación, están corriendo los términos y se están manejando los términos común y corriente, obviamente a través de la realización de algunas audiencias virtuales. Cabe resaltar aquí que no todo se evacúa a través de la realización de audiencias, no sucede así, sino sobre todo los juzgados penales son los que han tenido ese reto y los que han afrontado, digámoslo, este desafío en primera medida, porque son los que han evacuado una gran cantidad de audiencias en estos tiempos de emergencia sanitaria. Igual tenemos que el gobierno nacional expidió el decreto 564 a través del cual suspendió los términos de prescripción y caducidad y también para el conteo del desistimiento tácito previsto en el Código General del Proceso. Cabe aclarar aquí que esa suspensión de términos de prescripción y de caducidad no aplica en asuntos penales, ahí seguirá, digámoslo, corriendo común y corriente los términos
legalmente para la prescripción o acuosidad de la acción penal y caducidad de las querellas. Pero también tenemos que se expidió un decreto para la libertad o prisión domiciliaria, donde estableció unos procedimientos para la detención domiciliaria de las personas privadas de la libertad en el contexto de la emergencia. Y estableció que en ningún caso, en ninguno de esos casos, en ese procedimiento se iba a realizar audiencias. Es decir, que en este momento, como ya lo decía desde un principio, no es la realización de las audiencias el litigio. Hay una cantidad, y fíjese que así lo han venido entendiendo, y se vienen evacuando una gran cantidad de procedimientos judiciales a través del intercambio de mensajes de datos, principalmente a través del correo electrónico, y así es que se han venido evacuando. Pero sí hay unos retos y unas dificultades sobre acceso a la información, sobre todo la que no está en los expedientes judiciales. Ya de por sí es complicado la que reposa ahí en los despachos. Ahora imagínense la que está por fuera y a los retos que se ha tenido que enfrentar, sobre todo la jurisdicción penal en estos días, y a la que muy seguramente vamos a tener que enfrentarnos en las otras jurisdicciones, porque como ya decía, el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental no se puede suspender indefinidamente. Con emergencia o sin emergencia se debe garantizar su ejercicio, se debe garantizar su acceso y se debe garantizar su desarrollo. Eso es como la primera medida o la primera reflexión que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver en términos generales qué requisitos nosotros tenemos o qué presupuestos debemos contar para poder desarrollar un litigio en línea, desarrollar un litigio digital. Pues lo primero que debemos tener es que establezcan el acceso a la información que tienen los expedientes. Hay que pedirle a las autoridades, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura, que establezca la forma, bien sea digitalizando los expedientes o organizando algún sistema de turnos que permita a la gente acercarse allá de manera controlada para que pueda tomar copias o para que pueda acceder a la información allí contenida, a todo el factor probatorio, porque en este momento, pues en el aislamiento no se puede acceder a esa información. Si uno quisiera, digámoslo, accederlo a través de medios remotos, pues no toda la información está disponible. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen los medios técnicos y tecnológicos y la ciencia y la tecnología avanzado, pues las autoridades no lo han integrado de una manera efectiva hasta el momento al desarrollo de estos procesos, a tal punto que en este momento no tenemos acceso a la información de los expedientes, por lo menos en la justicia civil es así, ni siquiera a los estados electrónicos. Necesitamos también, entonces, desde esa perspectiva, que se avance en la publicación de estados electrónicos, que sean traslados también efectivos, donde podamos tener la información, un acceso a la información que sea clara, que sea transparente, en igualdad de condiciones para todas las partes, que sea fiable, que sea auténtica y que tenga todos estos atributos. También necesitamos contar, digámoslo, con todo, necesitamos contar con todos unos requerimientos técnicos que nos permitan esa comunicación bilateral con los juzgados y con las partes, porque necesitamos poder enviar documentos, pero también también necesitamos poder acceder a la información que ahí repose y que los demás litigantes estén aportando a las diligencias o a las audiencias. Fíjese que en materia civil, como muy seguramente sucede en otras jurisdicciones, en el desarrollo de unas audiencias se pueden evacuar traslados de unos documentos. Entonces, desde ese punto de vista, es muy aconsejable también que nosotros tengamos el acceso a unos instrumentos, a unos elementos técnicos o unos periféricos que nos permitan digitalizar documentos, compartirlos, acceso con un correo electrónico con capacidad suficiente para poder dar intercambio de mensaje de datos y para poder intercambiar documentos. Programas y aplicaciones que nos permitan de pronto comprimir esos archivos de audio y de video que son digitalmente mucho más grandes y poderlos enviar de manera ágil, fácil
a cada uno de los despachos judiciales y a las partes que están desarrollando un litigio. Entonces, ese es el panorama que tenemos en este momento del litigio, es decir, en dónde estamos desarrollando, en dónde están habilitados y por qué y por qué nos tienen habilitadas esas posibilidades de litigar en los derechos fundamentales inicialmente, pero esto se va a tener que expandir o se va a tener que llevar a todas las áreas del litigio también. Una cosa muy importante a tener en cuenta para el desarrollo de esto es la conectividad y también, digámoslo, la divulgación de la información. En este momento las autoridades judiciales, tanto tanto administrativas en funciones jurisdiccionales como las propias de la rama judicial, se han abocado a las redes sociales y a las páginas web para transmitir toda la información correspondiente sobre qué trámites tenemos habilitados, en qué condiciones, los correos a los que podemos acceder, cuáles son, digámoslo, todas las posibilidades de litigio habilitadas en este momento. Sin embargo, hay un gran problema y es que según información que nos da el DANE, solamente el 52,27% de los hogares colombianos cuenta con acceso a Internet. Es decir, que ahí ya hay una dificultad porque se está omitiendo ese deber que tienen las autoridades de comunicar a todos los ciudadanos, a todos los usuarios de la administración de justicia. Recordemos que el litigio no es solamente asistir a las audiencias, yo también tengo que tener la posibilidad de llevar ahí a esas diligencias a una parte o a un testigo que rinda un testimonio. Él también debe contar con conectividad, él también debe saber que existe la posibilidad. En este momento alguien podría pensar en que quiere demandar, pero pensará que no existen posibilidades, o que hay que esperar a que se supere la emergencia, la pandemia, y resulta que eso no es real para muchos casos, como por ejemplo la insolvencia, no, en este momento no podría presentar perfectamente y se podría avanzar en ella porque los términos están corriendo y todas estas demandas se pueden presentar a través de mensajes de datos y a través de medios digitales. Entonces, es muy importante que las autoridades hagan conciencia de que deben utilizar unos mecanismos más amplios, ¿sí? Por ejemplo, el mismo DANE nos dice el 92% de las hogares colombianos cuentan con televisión, cuentan con el servicio de televisión. Entonces, podría ser un mecanismo mucho más eficiente para poder divulgar esa información directamente desde las autoridades y no dejarle esta tarea a los periodistas que por muy bien intencionados que sean, ellos cuentan con unos espacios y con unos intereses también de información. Y además de esto, hay que tener en cuenta que también el DANE nos informa como elemento técnico importante que el 72% de las personas en Colombia cuentan con telefonía móvil, con celular. Entonces también es un mecanismo importante para poder, digámoslo, que los aplicativos se desarrollen y estén, digámoslo, en vía o en conexión con lo que el público tiene, con las disponibilidades técnicas que el público tiene. Porque vuelvo e insisto, el litigio no es solamente una cuestión o exclusivamente de abogados. Habrá ocasiones en las que se podrá evacuar sin la necesidad de que existan los usuarios o partes, no hay que interrogar a nadie, pero en esos casos casi que ni siquiera es necesario las audiencias, sino que existen posibilidades de que los jueces dicten sentencias digámoslo, anticipadas y que no se tenga que convocar a la realización de más audiencias. Entonces, estas son como las reflexiones que yo quería presentar en este momento sobre el litigio digital en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID. Y quiero cerrar a lo último con una recomendación ya más práctica para el agotamiento de estos litigios, y es que contemos con una buena conectividad, unos buenos servicios de Internet, por lo menos de unas 5 megas que nos permita realizar estas, digámoslo, estas audiencias o que permita la realización de estas diligencias virtualmente, pero que también pensemos en el desarrollo de habilidades comunicativas,
a través de medios virtuales, y que también estemos muy pendientes y apropiándonos todo el tiempo de todas estas habilidades para la producción, obtención y manejo de la prueba digital. Va a ser muy importante porque a través de estos medios igual vamos a tener que garantizar la autenticidad de la información. No queremos que esto esté en duda, que la integridad de la misma también se pueda garantizar y que esa información llegue de manera oportuna, eficiente y en igualdad de condiciones, que haya igualdad tecnológica. Y el juez debemos exigirle que garantice esa igualdad para todas las partes, porque los juicios deben de decidirse, obviamente, con las pruebas legal y oportunamente llegadas al proceso, pero que esas condiciones las tengan todos los litigantes, y a eso debemos estar abocados, digámoslo, y más desde el ejercicio del Ministerio Público, para que esas condiciones sean posibles en Colombia. Eso es todo lo que yo quería compartirles. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Joalbet por su intervención. Nos ha quedado muy claro entonces el panorama de lo que normativamente nos ofrece el orden establecido en este momento para una situación que sin duda alguna ningún legislador en el mundo había previsto. Para comenzar y a conocer cómo es que esto ha operado en la realidad, invito a la doctora Deyanira, a quien antes de presentar me permito una pequeña interrupción para recordar que al cabo de cada una de estas intervenciones, nuestros seguidores pueden hacer sus preguntas, bien sea por el diálogo de YouTube o el de Facebook Live, que al final reservaremos un breve espacio para estas y sus respuestas a quien vaya dirigida. La doctora Deyanira es abogada de la Universidad del Meta, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado y de Derecho Público de la Universidad Autónoma. Es funcionaria judicial hace 34 años, actualmente en carrera, funge como juez de familia en Villavicencio. Es docente catedrática del área procesal civil. Doctora Deyanira tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo. Doctora Diana, muchas gracias. Gracias al Colegio de Procuradores por esta honrosa invitación. Gracias también y felicitar a mis compañeros de conversatorio. Para mí es muy importante este conversatorio, pues lo primero que debo anticipar es que esta crisis sanitaria nos llegó de repente, nadie se lo esperaba. No obstante, ante la necesidad de garantizar el Estado los derechos fundamentales, en especial de la administración de justicia, que es un derecho esencial, la rama judicial y todas las autoridades del país se han visto afrontadas a una serie de retos para poder cumplirle a la sociedad. Respecto de si resulta posible o no resulta posible un juicio virtual en las actuales condiciones, la verdad, en mi criterio, considero pues que con el advenimiento del Código General del Proceso para el caso de las áreas de civil y familia, pues se trajo no solamente un nuevo esquema normativo, sino además también una cultura jurídico-procesal. Dada pues la oralidad que implica este nuevo estatuto procesal. No obstante, el Estado, para garantizar en las actuales condiciones de crisis sanitaria el acceso del usuario a la administración de justicia y con ello poder adelantar un juicio virtual, tal y como lo decía el doctor Joalbet, pues se requiere de una serie de circunstancias que no estaban previstas. Por supuesto, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido implementando tecnologías en aras precisamente de garantizar que el usuario tenga acceso, pero el Código General de Proceso que establece las audiencias concentradas, claro, por supuesto, el proceso inicia con una demanda que en principio es escrito, el proceso tiene una parte que es escrita, pero llegará el momento de las audiencias que deben ser concentradas. Pero entonces aquí nosotros nos lo tenemos a pensar, es que el juicio no se hace solamente
con el juez que tiene seguramente a su mano la tecnología o las herramientas, ni siquiera del abogado, porque seguramente también tenga la tecnología y las herramientas a su mano, sino en el ciudadano del común. El Distrito Judicial de Villavicencio, que es el distrito judicial más grande que tiene el país, que lo componen 5 departamentos, muchos municipios, yo me imagino que también en todo el país hay municipios en donde la tecnología aún no ha llegado o es incipiente. El Estado necesariamente tiene que garantizar que esos lugares apartados del país en donde están los usuarios reclamando justicia, pues tengan ese acceso. Pero es que también no es solamente esa obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la administración de justicia, sino también es el mismo ciudadano quien ha tenido o deberá a partir de esta crisis adoptar una nueva cultura tecnológica, ¿cierto? Pues seguramente la gente joven es muy dada a innovar sobre esta tecnología, pero yo no me imagino, por ejemplo, una persona de la tercera edad que está reclamando administración de justicia, que se le exija, por ejemplo, adelantar un juicio donde debe concurrir en una audiencia concentrada, hacerlo a través de una plataforma digital, cuando no tiene, primero, no tiene la cultura y segundo, seguramente no tiene los medios. Entonces, vuelvo e insisto, esta es una crisis que nos llegó y no la estábamos esperando. El Consejo ha hecho muchos esfuerzos por adelantar estos procesos tecnológicos que permitan acercarnos al proceso digital. Y nosotros, la mayoría de juzgados utilizan los medios de publicidad a través de los correos electrónicos y Justicia 21, que es una forma también de acceso, pero es lo básico porque solamente van a tener presente o van a tener conocimiento de cuál es la actuación que ha adelantado un juez. Pero en estricto sentido, adelantar un juicio concentrado, con inmediación y con publicidad, que es lo que reclama el Código General de Proceso, yo pienso que en este momento todavía el Estado no ha proporcionado no ha visto esa necesidad del usuario para permitir que se pueda adelantar un juicio virtual. Por supuesto, en el estado de excepción con el que estamos actualmente, que el Estado debe garantizar la protección de los derechos fundamentales, pues la rama judicial ha habilitado correos institucionales y se están tramitando acciones de tutela. Y todos se están manejando por vías de mensajes de texto, de correos electrónicos, y esa ha sido la forma en que por lo menos se le ha podido garantizar a la gente el acceso a la administración de justicia, hasta tanto pues se logra establecer un protocolo frente a cómo se van a adelantar eventualmente los juicios virtuales de ser posible. Ahora, en materia de familia, también conocedores de la necesidad de algunas madres que reclaman el derecho de alimentos para sus hijos, se logró manejar a través de un portal virtual con el Banco Agrario, obviamente en convenio con el Banco Agrario, que por lo menos se logren pagar esos títulos judiciales por concepto de alimentos sin tener que ir a nuestras oficinas y manejar solamente a través de base de datos esas órdenes, y eso ya es un avance. El único llamado que yo hago es el Estado. El Estado tiene que garantizar que en todas las regiones apartadas del país tenga tecnología y se logre permitir un acceso claro y efectivo para el usuario para poder acudir a su proceso de manera eficiente. Entonces, en conclusión, yo considero que no estábamos preparados, no contamos en este momento con las condiciones, no solamente a través de los jueces o la rama judicial, sino también a través del ciudadano, que es el que está reclamando en la administración de justicia. Muchísimas gracias, Deyanira, muy amable por atender esta invitación de Colprocuradores. Les recuerdo que a nuestros seguidores que pueden hacer las preguntas que a bien tengan
bien en el diálogo de YouTube o en el Facebook Live, que al final tendremos un breve espacio para responderlas y las transmitiré a quien ustedes dispongan o si no al ponente que más relación tenga con la inquietud. Ahora damos paso a la última ronda en este momento que le corresponde al doctor Nathan Simplán Murillo. El doctor Nathan es abogado de la Universidad de los Andes, doctorando en Administración, Hacienda y Estado Social de la Universidad de Salamanca, España, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Probatorio y en Derecho Procesal, cursó el programa de negociación de las universidades de Harvard, MIT y Tufts, Conciliación en Derecho, miembro fundador del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro de número del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor de Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Comercial, catedrático universitario, docente investigador en Derecho Procesal y Probatorio, paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, ex juez de la República, ex procurador judicial 2 para asuntos civiles de la Procuraduría General de la Nación y actualmente magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en Carrera. Doctor Nathan, lo escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Diana, Deyanira y Joalbet, y gracias al Colegio de Procuradores que pues, me sigue teniendo en cuenta para estos eventos. Antes de comenzar, pues una noticia. Creo que ya todos están leyendo los comunicados oficiales y los no oficiales. El presidente acaba de extender el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo. Nos toca esperar, pues, por supuesto, los decretos o el decreto, que ya no será un decreto en estado de emergencia, que como ustedes todos saben, ya venció, en particular para las facultades extraordinarias. Ahora, pues, ya son decretos de gobierno. Entonces, esta es la noticia con la que quería comenzar. No es una noticia oficial, es una noticia simplemente dada a través de medios. Tenemos que esperar la reglamentación. Bueno, yo quiero complementar varias cosas que se han dicho hoy. La primera, nosotros efectivamente, como contó Joalbet y Deyanira, estamos en suspensión total de términos. Para los que están muy pendientes, es el acuerdo 11532 del 11 de abril. Es el último acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, no se ha expedido otro. Por lo demás, el Consejo ha venido expidiendo unas circulares. Así como dice Joalbet, concuerdo, no es bueno atender comunicados, cadenas, redes sociales, únicamente ir a la fuente, y en este caso nuestra fuente primaria es el Consejo Superior de la Judicatura. Las superintendencias, la gran mayoría suspendieron términos, pero igualmente la gran mayoría levantaron esa suspensión de términos. Estamos esperando algunas otras autoridades jurisdiccionales, como por ejemplo la DIMAR, que se encarga de llevar procesos jurisdiccionales en asuntos marítimos siniestros, que también tiene suspendidos sus términos. Está operando la Superintendencia Financiera, está operando la Superintendencia de Industria y Comercio, está operando la Superintendencia de Sociedades, todos con levantamiento de la suspensión de términos, por virtud de la autorización que dio el presidente para determinar si continuaban con la suspensión o no, es decir, si se acogían a los plazos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Hay que recordar que el Consejo Superior de la Judicatura se adelantó a los decretos presidenciales y aprovechando pues el decreto de la cuarentena, suspendió los términos y los mantiene suspendidos hasta ahora. Tenemos que estar muy pendientes de lo que va a suceder. Bueno, nosotros en este momento estamos bajo vigencia del decreto 564 en materia de prescripción y caducidad, lo dijo también el profesor Joalbet, y es importante tener en cuenta pues algunos aspectos que les voy a mencionar en este momento para implementación de justicia digital. Lo primero, yo creo que todos los usuarios de la rama judicial deben conocer por dentro el modelo de gestión documental y el modelo de gestión que tenemos en este momento vigente. Entonces les voy a hacer una presentación súper rápida de lo que tenemos a lo largo del país. Y cuando digo a lo largo del país es un tema territorial. Nosotros casi todos conocemos algo que se llama Justicia 21, le llamamos cariñosamente siglo XXI, pero los acuerdos de creación lo denominan justicia. Esto tiene dos versiones. Yo diría la versión 1 y la versión 2. La versión 2 se llama Justicia 21 Web. Yo lo llamaría la versión 2, que es la que se está implementando en este momento. La Justicia 21 pues es bastante vieja, data del año 2006,
y permite la información de lo que sucede en los procesos, permite, como diríamos, subir alguna información a los portales, inclusive copia de las actuaciones, pero no es un portal para justicia digital pleno. Justicia 21 Web, que es la que se está llevando en este momento a otros despachos, se está haciendo en este momento una migración. Muchos de ustedes habrán intentado ingresar a las páginas de la rama judicial a través de ramajudicial.gov.co y se habrán encontrado con problemas. La página está temporalmente caída por ratos y eso ya lo habían anunciado. Están haciendo la migración a servidores más robustos. 3, el otro modelo que tenemos es TIVA. TIVA funciona más en la periferia. Cuando digo la periferia es fuera de las ciudades grandes. TIVA es un sistema, digamos, más avanzado. TIVA permite mucha más interacción. Yo diría que es un portal más tipo 2.0 que el anterior, que era 1.0. Permite más que los usuarios presenten sus solicitudes, peticiones, inclusive demandas, documentos, fotografías, videos, etcétera. Por supuesto, requiere muchísima atención tecnológica y muchísimo talento humano. Después está el portal de tierras. El portal de tierras se desarrolló con colaboración de la USAID. Ustedes saben que fue desarrollado a raíz de la ley 1448 del 2011, comenzó a funcionar después de 2012. En este momento está implementado y como el nombre lo indica, es portal de tierras, lo utilizan los jueces de tierras y los magistrados de los tribunales que actúan en esta jurisdicción o esta especialidad jurisdiccional. Les quiero contar que el portal de tierras, así como TIVA funciona en este momento, es lo más cercano que tenemos en Colombia a un plan de justicia digital. De hecho, en este momento está 100% operativo. Los jueces de tierras dictan sus sentencias cuando no hay oposición y remiten internamente por el portal a los magistrados de las salas especializadas en tierras el proceso, que está 100% digitalizado, salvo pues, algunas gestiones como en todo, y allí se desarrolla el proceso también en única instancia y se llega hasta la sentencia e inclusive el seguimiento. ¿Qué quiero contarles? Quiero adicionar qué en este momento se puede hacer. Después voy a llegar a las restricciones. Nosotros, en la mayoría de los casos, nos remitimos a Código General del Proceso para Implementación de Plan de Justicia Digital. No obstante, la ley 1437 también tiene su propio plan desde el comienzo. Yo diría que está un poquito más avanzado. Los litigantes reciben correos electrónicos por los cuales se les notifican las providencias de Consejo de Estado, tribunales, juzgados, pero eso no significa que tengan, digamos, un plan más robusto de justicia digital. Sí lo tiene el Código General del Proceso en el artículo 103. Entonces voy a hacer una relación de lo que tenemos en este momento porque estamos a la espera de los acuerdos. Muchos de nosotros estamos convencidos, por supuesto yo me incluyo, que el 90% se puede lograr vía acuerdos. Voy a poner algunos ejemplos de principios básicos. Muchas personas están convencidas, yo lo digo así en mi libro, por supuesto en la próxima edición lo voy a tener que corregir, que el principio de la inmediación significa que el juez esté presente, pero todos están viendo que si ven en la pantalla, Yanira está en Villavicencio, Joalberto está en Bogotá, Diana está en Bucaramanga, yo estoy en Antioquia y sin embargo todos estamos interactuando. Luego es otra versión o otro entendimiento del principio de la inmediación. Eso ya está en el Código General del Proceso. Inclusive para la comisión se dice que para garantizar inmediación, esto yo lo dije en una conferencia en la Universidad Externado de Colombia en el año 2012, para garantizar inmediación se prefiere que la comisión no consista en desplazar a los poderes del juez, es decir, no remitir despacho comisario, sino más bien una voz de auxilio a otro juez para que le preste los medios necesarios para poder realizar las audiencias por sí mismo a través de un portal o a través de cualquier medio. Eso es importante saberlo. Tenemos un robustísimo artículo 103, un muy robusto artículo 107 que permite la realización de toda actuación por medios digitales, por supuesto cuando alguien no pueda, digamos, asistir. Decimos asistir significa más bien participar, hay que cambiar el vocabulario. Si alguno de nosotros no podía estar en esta conferencia, no diríamos en términos personales, sino por razones, por ejemplo, tecnológicas o de conectividad, como dijo Joalberto, y tiene toda la razón, para eso estamos analizando estadísticas que nos ha provisto el DANE. En materia de pruebas, se nos ha facilitado mucho desde el año 2016 que está vigente este código que por supuesto aplica para todas las jurisdicciones excepto la penal, porque tiene su propio sistema. Se pueden realizar pruebas extraprocesales por las partes y si es intraprocesal o netamente judicial, pues todas las pruebas tienen autorización para su realización por medios tecnológicos. El problema es cómo salimos a la calle. Por supuesto, el problema del confinamiento es una restricción. Luego, así como toda la vida hemos tenido problemas para la realización de audiencias porque una persona se excusa o porque no tenemos los medios o porque no logramos cumplir una sentencia, porque, por ejemplo, un alcalde no nos puede prestar su colaboración, la Policía Nacional,
temas de seguridad, problemas inclusive de cercanías o lejanías, pues todo eso se puede superar de alguna manera solicitando colaboración. Por supuesto, muchas audiencias se van a suspender o se van a aplazar, pero eso no es raro en nuestro sistema. Tenemos algunas restricciones. Voy a dar el caso de las restricciones de conectividad, lo mencionaste de Yanira, lo mencionó yo Albert. Voy a hablar del tema externo. Los abogados, los usuarios, los testigos, los peritos. Los abogados se nos han quejado mucho, creo que tienen toda la razón, no todos los abogados tienen internet, no todos tienen la conexión mínima de los 5 megas, no todos tienen en su celular un plan ilimitado que le permita estar conectado a muchas audiencias. Esta sola audiencia está consumiendo datos para los que no están en sus casas y en sus celulares y se les puede acabar el plan. Por supuesto, eso nos va a generar problemas. Hay gente que vive en ciudades muy alejadas, en municipios, en corregimientos, en veredas. Para ellos se está proponiendo lo siguiente. Lo que voy a decir a veces suena políticamente incorrecto, pero es una realidad y lo he vivido. Lo hemos vivido desde Procuraduría, desde la rama judicial. Muchas veces vemos usuarios desplazándose en una canoa, en una chalupa, en un bus, en servicio intermunicipal para llegar al municipio donde está ubicado el juzgado porque le toca comparecer personalmente. Hemos visto personas que viajan días para llegar a una audiencia. Inclusive personas de altos recursos, personas con caudales que participan, me refiero a caudales económicos que participan de procesos muy grandes, en los que se ventilan grandes intereses. Digan ustedes multinacionales, hemos visto personas que viajan desde... Perdí mi micrófono, ¿me están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, es que perdí la conexión de este micrófono, pero voy a seguir por aquí. Hemos visto personas que se han desplazado desde el extranjero, personas que han viajado desde otros países solo para una audiencia, y también hemos visto cómo pierden la audiencia y les toca devolverse para sus ciudades un día después o inclusive el mismo día de la audiencia. Luego a veces preferimos poner a disposición, recientemente, y si estoy hablando esta mañana, me enteré que un representante a la Cámara de un departamento insular, San Andrés, tuvo que desplazarse hasta la policía para poderse conectar con una audiencia virtual, una sesión del Congreso. Es decir, no tenía conexión en su casa, pero al menos no tuvo que tomar un avión para ir a su audiencia. Luego es cierto que tenemos que proveer de conectividad, pero también tenemos que ayudarnos. Algunas normas que hay que ajustar. Lo primero, tenemos que cambiar el protocolo de sala de audiencias, tenemos que cambiar el vocabulario. En este momento estamos regidos por un acuerdo que es el acuerdo PSAA 15-104-44. Es un acuerdo viejo, es un acuerdo de diciembre de 2000, ustedes sabrán, de 2015. Entonces, pues ese hay que ajustar. El tema de los poderes que todos nos digan, pero es que toca hacer presentación personal de poder. Pero lo que no está teniendo... que yo insto a todos para que se lo lean. Es un decreto que únicamente está a la espera de implementación, ni siquiera reglamentación. El decreto 2106 hace parte de una larga cadena de decretos, digamos, de supresión de trámites en la administración pública, y eso cubre a la Superintendencia de Notariado de Registro y a las notarías. Ya se puede, por virtud de ese decreto, tener escrituras digitales. Es decir, yo ya puedo en principio comparecer a una notaría por medios digitales si ese era el problema. Y no hay que olvidarnos que el artículo 74 del Código General del Proceso autoriza a la rama judicial a través de sus oficinas de apoyo o jueces para realizar la diligencia de presentación personal. Luego, nadie dice cómo es. Eso también se puede sortear por vía de un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas personas se han quejado por el tema de las copias originales o títulos, por ejemplo, los títulos valores para ejercitar acción cambiaria. Todos ustedes saben que los artículos 244, 245, 246 Código General del Proceso aparentemente son impeditivos, y parece que sí lo son. Cuando uno quiere ejercitar acción cambiaria no tiene problema porque toca llevar el original del título. Pues el Código de Comercio dice que los títulos valores son bienes de comercio. Tengo el bien, tengo el derecho, no tengo el bien, no tengo el derecho. Luego toca exhibírselo al juez, toca entregárselo. Eso tal vez requeriría algún tipo de reglamentación adicional. Sin embargo, estamos pensando en salidas, en alternativas para lograr que la parte no presente inicialmente el original del título, para que el juez pueda, perdón la expresión, caminar, librar el mandamiento de pago, estudiar el proceso
sin necesidad de ver el original, por supuesto, con un compromiso de su tenedor, así como lo dice claramente 244, sobre todo el 245, de presentar el original en el momento en que el título sea requerido para un cotejo, para una tacha, etcétera. Es decir, que sea la parte demandada la que lo haga. Entonces, en este momento en que estamos en una situación en que debemos proponer más que negarnos a buscar las alternativas. Miren que en este momento los jueces de familia ya pueden trabajar en algunos procesos. Violencia intrafamiliar, entrega de títulos, doctora Yanira ya están trabajando en esto. Sé que hay muchísimas restricciones. En este momento la gente no puede salir a la calle, somos conscientes de eso. Un abogado, un usuario no puede salir a comprar un celular porque, en primer lugar, pues no tiene permitido salir. En segundo lugar, puede que no tenga el dinero para adquirirlo. Para eso vendrán, digamos, nuevas medidas. Entonces estamos a la espera de cuáles van a ser esas medidas. Están anunciando un aislamiento inteligente, todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que la rama judicial está implementando. La rama judicial no se ha detenido, quiero contarles eso, lo he dicho en otros foros. Todos los servidores de rama judicial estamos trabajando desde nuestras casas, nuestros lugares, digamos, de residencia, donde nos tocó la pandemia. Todos estamos trabajando, los magistrados de tribunal estamos haciendo salas. En este momento, las altas cortes han podido trabajar porque la verdad es que ellos no tienen práctica probatoria. Les ha quedado, digamos, un poco más sencillo reunirse, hacer salas. El Consejo de Estado tiene suspendido términos salvo para las materias relativas con precisamente la pandemia, los decretos de emergencia, igual los tribunales. La Corte Constitucional decretó ya el levantamiento de sus términos, ya los levantó, ya están corriendo términos, están admitiendo demandas únicamente para los autos admisores de las acciones públicas de inconstitucionalidad. Ya habían recibido autorización del Gobierno Nacional y del Consejo de la Judicatura para trabajar sobre los decretos de COVID. Entonces están trabajando a marcha un poco más acelerada. Hoy precisamente salió un acuerdo designando varios cargos, más de 30 cargos permanentes en la Corte Constitucional, 9 magistrados auxiliares para que les sirvan de apoyo a los magistrados titulares. Es decir, estamos robusteciendo la jurisdicción constitucional. La Corte Suprema de Justicia ha hecho lo propio en aquellos casos en que pueden sesionar, que lo han hecho las 3 salas de casación. Ustedes saben que la penal estableció su propio protocolo, la civil ha hecho lo propio y la laboral, donde no se requiere práctica de pruebas, y por supuesto estaremos pendientes del levantamiento de la suspensión de términos del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Lo primero, comunicarnos con los ministerios correspondientes y en primer lugar el MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías, porque el MINTIC es el que lleva las estadísticas y nos tiene que decir a nosotros quiénes tienen la posibilidad de conectividad y quién no, cómo lo podemos implementar de manera gradual. 2, tenemos que evitar a toda costa mantener la suspensión de términos en la rama judicial. El servicio de justicia no debe detenerse en el país. Y no es simplemente un tema de que los abogados estén pendientes de poder presentar su demanda o no, simplemente que es un servicio esencial y lo necesitamos. Por algo la Corte Constitucional no se detuvo, porque era importante saber qué iba a suceder con el control de constitucionalidad de los decretos del presidente. El Consejo de Estado tampoco debió detenerse. Entonces va a ser un tema gradual. ¿Qué se está proponiendo en este momento? Me voy a volver al tema de las herramientas. Se está proponiendo que todo lo que se pueda hacer de manera virtual se haga. Alguien me decía, me ponía el ejemplo o la restricción de las inspecciones judiciales, pero es que las inspecciones judiciales, desde que entró en vigencia el Código General del Proceso, se pueden hacer por varios medios, inclusive están mencionados los drones, medios aéreos. Alguien dirá, ¿los drones en este momento están prohibidos por la aeronáutica civil? Sí, no obstante es la autoridad regente en materia aeronáutica y se le puede pedir el permiso. Ahora uno dice, bueno, pero ¿quién lanza el dron? Ya esos serán temas de logística dentro de cada proceso. ¿Cuántas veces, Diana, tú que has estado, yo Albe, todos hemos estado en una inspección que no hemos podido hacer? Deyanira, ¿cuántas veces has salido a una inspección que por razones técnicas, logísticas o económicas no la podemos hacer? Entonces toca reprogramar. Lo que toca es buscar alternativas. Yo no es que sea la persona más positiva, todos saben que yo he sido crítico en mis redes sociales, en mi Twitter he publicado restricciones, pero en este momento lo que tenemos es que buscar propuestas, porque si no, nos vamos hasta mayo, hasta junio y definitivamente no vamos a poder reanudar. Insisto, no se trata simplemente de sacar a un sector adelante. Para nosotros los abogados son sumamente importantes, son nuestro insumo, son parte de la rama judicial, hay que protegerlos, hay que colegiarlos, pero necesitamos de ellos muchísimo apoyo, nos tienen que aportar. Es decir, menos críticas a lo que tenemos, menos restricciones y más aportes.
Muchos de nosotros creemos, insisto en esto y lo voy a repetir, que el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestades por vía constitucional para reglamentar el ejercicio de la jurisdicción por vía de Código General del Proceso, porque las leyes ya están dadas. Entonces lo que esperamos es que haya, digamos, ajustes, implementación de nuevas modalidades de impartición de justicia, protocolos, y nos despejemos del lenguaje que utilizábamos antes. Cambiemos, insisto, asistencia por participación y así sucesivamente. Entonces, las recomendaciones para que estemos muy pendientes. Me adhiero a los comentarios que se hicieron antes, especialmente no sigan comentarios en redes sociales, no sigan cadenas, no crean lo que están viendo, vayan a las fuentes oficiales. Cada entidad tiene su página de internet, hay un portal único, y les recomiendo nuevamente que se lean el decreto 2106, que tiene una cantidad de previsiones para la administración pública, que recuerden que la administración de justicia se va a nutrir de la administración pública para el decreto y práctica de muchísimas pruebas. Entonces, allá están muchas herramientas dadas, no es sino un tema de implementación tecnológica. Entonces, esa es la invitación para todos. Termino. Esto del uso de las herramientas digitales, les voy a contar para muchos, hay gente que está asustada, hay gente que dice, yo nunca me he enfrentado a un computador, en muchos de los casos, es el mío, en esta reunión, yo no tuve más que dar un clic para entrar a esta conferencia, no tuve que configurar mi computador, no tuve que hacer nada especial, simplemente me senté en una silla y comenzó la discusión. Inclusive el moderador de esta charla puede prender o apagar mi micrófono y si yo le pido que controle mi computador, igual lo va a hacer. Entonces hay que perderle también el miedo a esto porque es sumamente sencillo. Creo que por ahora eso es todo. De pronto hay preguntas de los asistentes, las podemos escuchar y si es posible resolverlas. Gracias, Diana. Muchas gracias, Nathan. Mientras termino de organizar aquí unas preguntas que han venido llegando, quisiera plantearles a los tres un interrogante, y es que a medida que hemos avanzado en esta emergencia, a nivel judicial pareciera que nos está resultando más fácil la tramitación por vías digitales de los asuntos nuevos, recientes, los que, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa corresponden a los controles inmediatos de legalidad. Eso genera, por supuesto, una diferencia de trato con el acercamiento que la tecnología debe dar sin distinción en cuanto al tiempo a todos los procesos para su modernización. ¿Qué significaría una herramienta tecnológica a estas alturas si no nos permite, por ejemplo, insisto en el caso de la jurisdicción ante la cual yo actúo, que no podamos escanear un expediente tan voluminoso como aquellos que son de complejísima actividad probatoria, que era lo que mencionaba Nata? Para redondearles, ¿cómo repensar estas nuevas tecnologías desde una perspectiva que no signifique la introducción de una diferencia de trato muy odiosa entre los asuntos post-COVID y los asuntos antes del COVID? Si quieren, en el orden de las presentaciones. Ok, muchas gracias, Diana. Mira, pues eso siempre va a ser un reto, incluso está sucediendo hoy en día ya con la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Resulta que hay expedientes que llevan 15, 14, 13 años, incluso algunos más, que no han llegado a una resolución todavía y ni siquiera están a punto de llegar a una resolución definitiva por parte del operador judicial. Y sin embargo hay procesos que se presentaron con el Código General del Proceso que ya se resolvieron, incluso hasta de más y de igual complejidad. Entonces eso sí va a generar un reto, ese tránsito de legislación genera un reto y por supuesto que también podemos estar a puertas de que suceda lo mismo con la introducción de mecanismos digitales en la resolución de estos conflictos. Bien lo decía el doctor Nathan, en estos momentos la inmediación se debe entender de otra manera. La presencia del juez no tiene que ser física para poder desarrollar. De hecho, hay muchas pruebas que se pueden practicar extraproceso. Ya lo podemos hacer. El Código General permite digámoslo, que se evacúen esas diligencias de esa manera.
Después vendrán todo lo que sea ratificaciones, convalidaciones y todo ese tipo de cosas. Lo importante aquí es que se introduzca la tecnología. Entonces me parece a mí que ya tenemos una herramienta normativa muy importante, que así haya, por lo menos en lo civil, que así haya, digámoslo, la introducción de todos estos mecanismos digitales, estados electrónicos, traslados electrónicos, notificaciones electrónicas. Un sueño de todos los abogados litigantes es que los términos no se nos vuelvan sorpresa, sino que de verdad nos llegue el auto y nos llegue la notificación y no tengamos que estar ahí 3 y 4 veces por semana verificando qué es lo que ha salido, ¿cierto? Porque los términos procesales no se cumplen, por lo menos no para esa parte que actúa dentro de la administración de justicia, es decir, el usuario abogado nunca sabe cuándo le va a salir un auto. Código General del Proceso ya había venido solucionando esos problemas, hay todavía muchos inconvenientes, pero concuerdo en lo que dice el doctor Natán, hay que buscar la manera de salir adelante y de seguir incorporando esta tecnología. Creo que no va a haber mucha diferencia porque ya está previsto normativamente. Entonces, al integrarse, pues se va a seguir evacuando por ese camino de una manera muy ágil, muy rápida, y es algo que ya se estaba, digámoslo, pidiendo y algo que ya podemos integrar en este momento. La tecnología existe, falta es la normatividad existe, habrá algunos retos, habrá algunas dificultades, algunas restricciones. Me preocupa más el tema de la igualdad en el acceso a los recursos tecnológicos. Yo soy una oficina, o tengo una oficina muy bien ubicada y muy bien posicionada financieramente, pues voy a tener mucha facilidad a acceder a este tipo de recursos como drones o como otro tipo de cosas que tal vez otros litigantes no van a tener esa posibilidad. Me preocupa un poco más eso que la igualdad real en el desarrollo de estos procesos. Gracias. Muchas gracias, Joalbert. Deyanira. Bueno, pues en efecto, el Código General del Proceso le está apuntando al proceso digital, ¿cierto? Y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia ya lo dice en su artículo 95, que el Consejo Superior de la Judicatura garantizará por los medios de la tecnología. Pero entonces debemos ser conscientes de algo. Por fortuna, el Código General del Proceso es de lo mejor que se ha podido presentar por cuestiones o para garantías de acceso y efectividad. En efecto, procesos con el Código General del Proceso perfectamente pueden estar terminando, evacuándose en 4, 5, 6 meses máximo, que antes era casi que imposible cuando estábamos con un proceso escritural. Pero es que hablar del proceso digital sería lo ideal. Algunos procesos que empezaron su carga laboral con el Código General del Proceso han logrado digitalizar los procesos, y eso sin lugar a dudas va a permitir el acceso rápido al usuario de ese tipo de procesos, y podríamos pensar en un juicio virtual. Pero hay algunos juzgados, no sé si en el resto del país, por lo menos en este distrito judicial, los juzgados civiles municipales tienen una enorme carga laboral y una congestión judicial terrible, donde todavía tienen procesos que se tramitan con el Código de Procedimiento Civil, el escritural, ¿cierto? Entonces, iniciar un proceso de digitalización del proceso para hacerlo virtual, pues eso genera, además de presupuesto, también genera tiempo y talento humano. Los despachos en su gran mayoría tienen mucha congestión que no permitirían en términos normales digitalizar los procesos y llevarlos al proceso digital con los buenos resultados que en efecto, bien lo dice el doctor Natán, lo han tenido los jueces de tierra. Los jueces de tierra ya tienen su proceso digital y para ellos ha sido muy efectivo adelantar todos sus procesos. Con el área civil no ha sido tan fácil por la congestión judicial, pero sería lo ideal. Y también yo llamo a los abogados y a los usuarios que tenemos que cambiar de mentalidad jurídica y mentalidad de que ya tenemos que afrontarnos a la tecnología, y solamente en la medida en que haya buenas propuestas y buenas prácticas con la tecnología nosotros podemos adelantar
o podemos avanzar en tener un proceso digital y con un juicio virtual con principios de celeridad y eficiencia para la administración de justicia. Bueno, mira, yo creo que coincidiendo con todo lo que se acaba de decir, hay que hacer una precisión y es muy importante en esto, para lo que viene. Una cosa es el expediente digital y otra cosa es el proceso digital. Son cosas totalmente diferentes. El uno obviamente lleva al otro, pero no necesariamente. Hoy nosotros podemos digitalizar expedientes. Es cierto que nos faltan escáneres en muchos juzgados, pero no en todos. Por experiencia, en las grandes ciudades, casi todos los juzgados tienen escáner. Ahora, falta la persona que se siente todo el día a digitalizar. Estamos de acuerdo en esto, es talento humano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar conceptualmente que el expediente puede digitalizarse, el que viene desde hace 10 o 20 años, porque yo tenía varios, yo era juez de descongestión hace 4 años, y tenía expedientes físicos que venían de hace 8, 10 y 15 años, y era difícil porque eran expedientes que ocupaban, yo tenía uno que ocupaba un cuarto, pues cada vez que iba a audiencia me tocaba ponerle como nombre y apellido a cada cuaderno, y entiendo que eso es difícil. Esos expedientes lo único que hay que hacer en este momento es digitalizarlos, ya no requiere un proceso digital. Los viejos se pueden convertir 100% en expedientes digitales, el problema es con los nuevos. Es decir, la cosa es un poquito más, es invertida a lo que todo el mundo está creyendo, que los nuevos van a ser los procesos digitales y los viejos van a ser los expedientes. No, es al contrario. Proceso que venga de antes en papel, que ya esté listo, hay muchos procesos que ya están listos con pruebas, eso se pueden 100% digitalizar. Claro, toma tiempo, toma recursos, toma empleados, faltaba más. Claro que hay que invertir, pero el dinero está. Léanse ustedes el presupuesto de la rama judicial, lean el plan de inversiones y el dinero está ahí. No voy a ahondar más porque pues no es en mi competencia y tampoco quisiera invadir lo que no me corresponde, pero ahí está. 2. Si nosotros vamos a llevar un proceso digital, tenemos que implementar las herramientas. Vamos a tener problemas con los testigos, vamos a tener problemas con los peritos, pero yo me voy a ratificar en algo que dije. Yo prefiero, y hablo en primera persona, prefiero ver a una persona. Digan ustedes, en mi jurisdicción, yo veo campesinos que salen de sus casas el viernes antes del día en que van a visitar mi secretaría, la secretaría de mi tribunal, salen porque saben que tienen que tomar 2 buses intermunicipales, hacer cambio, dormir en otra casa que no es la de ellos, llegan a las 7 de la mañana, el tribunal ni siquiera está abierto, todos lo hemos visto, en Bogotá hace frío, hay gente que hace colas de las 6 de la mañana, todos lo sabemos. Yo prefiero que una persona no viaje 8 horas o 10, y hay gente que viaja en canoa, y más bien se dirija al punto más cercano donde se le pudiera proveer de una ayuda, de un centro donde pudiera sentarse en un computador, o si fuera el caso, porque nadie puede obligar ahorita en pandemia. En pandemia es muy difícil. Decir, va y pídale al vecino un computador. Nadie lo puede prestar. Yo no puedo salir a tocarle la puerta al vecino, está prohibido. No le puedo salir a pedir a mi familia un computador, está prohibido. Nadie me lo va a comprar porque no hay dinero, con que la gente está quebrada. Eso lo entiendo. Pero cuando esto se vaya superando, yo creo que en este momento la desigualdad es mucho más grande para aquellas personas que tienen que trasladarse a un juzgado que las que podrían decir, yo no voy a ir al juzgado, más bien voy a ir a algún centro cercano, a algún lugar donde me presten o me alquilen un computador, si es necesario se lo entreguen. El amparo de pobreza toda la vida ha existido. Toda la vida hemos tenido nosotros el problema del usuario que no tiene con qué ni siquiera pagar las copias y hemos sufrido. Yanira, acuérdate, cuando nosotros decretamos amparo de pobreza, por ejemplo, para unas copias para tribunal, mandarlas a la fotocopiadora de la rama judicial se nos ha tomado meses. Diana, tú lo sabes. Ir a la secretaría de un tribunal a pedir el expediente porque ya no te lo puedes llevar a la casa. Acuérdate que el CEPACA lo prohibió, entonces sentarte en una silla horas en la secretaría de un juzgado del tribunal o del Consejo de Estado es algo dramático. Entonces, creo yo que vamos a superar, no en el, digamos, en el índice que quisiéramos, la desigualdad, pero creo, y estoy convencido de eso por experiencia personal, lo vi como litigante hace muchos años, lo vi como juez, lo vi como procurador y ahora lo veo como magistrado. Creo que vamos a superar un altísimo índice de desigualdad si nosotros implementamos en este momento justicia digital. Estoy convencido de eso.
Muchas gracias, Nathan. Y esta pregunta va para ti. Nos pregunta Carlos Guzmán lo siguiente: ¿cómo se garantiza la indemnidad, que al testigo no le sople, no lo amenacen, si se practica de forma virtual o remota el testimonio? De la misma manera, yo lo voy a comparar con la pregunta de cómo hacemos para valorar una copia simple y para saber que es igualita al original, o sea, a través de las presunciones. Es muy importante recordar que la Constitución tiene un artículo que es el 83 que presume la buena fe. Yo no puedo presumir que un testigo está declarando bajo coacción. Yo no puedo presumir que lo están amenazando. Eso es un asunto que en principio no le atañe al juez civil, al juez administrativo o al juez laboral. Es más, ni siquiera al juez penal dentro de la audiencia penal. Eso sería materia de otro proceso. Es un tema de protección. Para eso está la unidad de protección, etcétera. Y voy a profundizar en esto. ¿Cómo garantizar que un testigo no escuche al otro? Miren, tenemos un ingeniero que está conectado con nosotros, se llama Tirso, no lo conozco personalmente porque no le vi el rostro, pero sé que está controlando esta reunión y nos dio una clave de acceso a todos nosotros. Si no hubiéramos dado esa clave, no hubiéramos entrado a esta reunión. Nadie se nos puede colar. Esta reunión no se puede volver privada en cualquier momento y dejarla de transmitir por canales digamos, de redes sociales. En ese momento todo el mundo queda bloqueado. Entonces, que un testigo no escuche al otro queda perfectamente solucionado. Dos, que por ejemplo el juez no puede autenticar. Voy a hacerlo con una servilleta para no sacar la cédula, pero supongan que esto es mi cédula. Entonces el juez le dice: muéstrame un documento que a mi juicio sea idóneo, como dice el 220 del Código General del Proceso. Mire, señor juez, aquí está. O se lo puedo mandar a través del chat. Entonces no hay problema, usted queda autenticado. ¿Y cómo sé que sí es usted? Perdónenme. Muchas veces yo sentía como juez, lo sentía después con Procuraduría, Joalbet, Diana, Joalbet, que vamos a audiencias todos los días, que la persona que estaba ahí no era quien decía ser. Eso no lo podemos solucionar en audiencia. Usted trae una cédula falsa, se han metido fiscales falsos y los jueces no pudieron hacer nada. Entonces no podemos presumir esa mala fe. Autenticar a una persona es muy fácil. Deme su cédula, deme un carnet. Ahorita, quiero insistir en este decreto que les acabo de mencionar. Resulta que este decreto dice, y que les mencioné ahorita, que todas las entidades del Estado, y esto va para la rama judicial, tienen que expedir carnets digitales. Es una obligación en este momento. Hay que acabar con el carnet físico. Ya lo hicieron las aerolíneas. Nosotros no tenemos por qué andar con nuestro carnet colgando. Perdón, una crítica muy cariñosa a la entidad para la cual trabajé 3 años. En la Procuraduría había un letrero grande que decía: usted tiene que andar con el carnet colgado en el cuello. Una compañera adorada mía que se llama Ingrid Mantilla, que mandó a hacer un collarcito divino, hermoso, bordado, porque no le gustaba el que le regalaron, porque lo tenía que colgar. Eso es inaudito, eso es inaceptable, porque hay un decreto que dice que no se puede. Entonces, en este momento los jueces tienen que acceder a bases de datos. Y termino con una anécdota saliéndome de la pregunta del testigo, pero tiene mucho que ver con esto. Un juez colega, Diana, de tu ciudad, me comentó el siguiente caso. Me dijo: es que tengo dudas para verificar si un puente peatonal queda donde queda. Eso es un caso que se puede comentar porque ya tiene sentencia. Es que tengo dudas, me dice el juez. ¿Será que puedo mirarlo en Google? ¿Cuál es el problema? Si usted está en su juzgado y las partes pueden... Yo puedo compartir ya mi pantalla y mostrarles a ustedes 4 y a todos los que están viendo esta charla lo que veo en mi pantalla y google.com, y quiero ver dónde queda el predio, quiero ver dónde queda la casa, quiero ver dónde queda el puente. Quiero ver si es verdad que un lugar queda ahí. Y puedo acceder a las bases de datos de Agustín Codazzi y a la vez puedo acceder a las bases de datos, por ejemplo, de una historia clínica, porque eso todo se quiere que esté en línea. Si ustedes me preguntan, ¿se podrá hoy? ¿Podemos mañana a las 7 de la mañana hacerlo? La respuesta es no, pero es un tema de implementación. Las normas están dadas. Entonces, vararnos porque vamos a pensar que un testigo está actuando bajo coacción es imposible, porque un juez tiene prohibido hacerlo. El juez tiene que creerle. Si el juez detecta una mentira a través de su interrogatorio, lo máximo que puede hacer es, 1, le compulsa copias para que le inicie investigación, fiscalía, y si es el caso lo acuse, eso ya es del dominio de fiscalía y juez penal. O 2, en su sentencia no lo valora. Para eso están las tachas de sospecha, y el juez, inclusive sin tacha, puede sustraer el testimonio por falta de credibilidad. Entonces, para eso están los sistemas de valoración probatoria. Colombia no tiene unos estándares de prueba fijos, es una discusión que se ha dado en muchos foros. Nosotros no tenemos estándares de prueba, tenemos valoración de prueba, tenemos anacrítica. Entonces, en este momento, meterle trabas a la recepción de un testimonio, que el perito no es, que la parte no es, que no le creo, que está escuchando, es volver nosotros a ese modelo de, digamos, código judicial en que no le creíamos absolutamente a nadie nada, ninguna prueba era auténtica,
y no podemos confundir lo penal, porque en penal hay todo un modelo, hay unas claves de lectura diferentes, por eso yo nunca me meto con eso. Tengo mis grandes amigos penalistas porque allá hay un sistema de introducción de pruebas, hay un sistema de autenticación, validación, testigos de acreditación, es otro modelo con el que no nos podemos meter, pero fíjense que allá está funcionando bien. Entonces, la consigna es, tratemos de proponer. Los jueces lo han logrado. Yo hice más de 50 audiencias virtuales sin código general del proceso. Ahí tengo las grabaciones para el que las quiera ver en mi juzgado, el que yo pues regentaba. Más de 50. ¿Y saben cómo las hice? Por teléfono. Y con esto quiero terminar. La gente está convencida que hacer una audiencia virtual es utilizar Zoom. Y Zoom a veces es la peor herramienta. No es sino levantar el teléfono, llamar al testigo y autenticarlo. Lo hice varias veces. Sé de Yanira que tú lo has hecho. Varias personas han sido autenticadas con una simple llamada telefónica y por supuesto pues todo se ajusta y se pone en altavoz, eso lo podemos demostrar ya al aire, pero pues no hay tiempo. Entonces hay menos restricciones que posibilidades para esto. Es cuestión de ponernos todos de acuerdo, que el Consejo de la Judicatura, digamos, acople sus acuerdos, hable con el MINTIC, hable con el Gobierno Nacional, los abogados tienen que proponer mucho y por supuesto el que no pueda, como toda la vida lo hemos hecho, no puede. Cualquier persona tiene la posibilidad, hablando del sujeto procesal, sea el abogado, el cliente, el demandante, el demandado, el perito, etcétera, puede decir, señor juez, qué pena, no puedo ir, no tengo cómo conectarme, y el juez tiene todas las herramientas para asegurarle su comparecencia a la audiencia, su participación, su debido proceso, su igualdad, es decir, traerlo a condiciones equitativa respecto de los demás sujetos procesales. Lo mismo va a pasar con el Ministerio Público. ¿Cuántas veces como Ministerio Público no nos tocó hacer audiencias virtuales? Diana, estoy seguro que a ti te han llamado audiencias virtuales antes de pandemia. Yo, Albert, los hicimos cuando nos tocó acciones populares en Pereira, con los casos digamos, de los bancos. ¿Cuántas veces no asistimos a audiencias sin Zoom, simplemente a través de cualquier metodología? Entonces los invito a ver el acuerdo, el 132, y una circular, la he mencionado en todas partes, que es la circular 11, la circular 11 del Consejo Superior de la Judicatura, que trae un listado de herramientas tecnológicas para que nosotros podamos sortear todas las barreras que tengamos. Insisto, el que no pueda ir, dígalo, y le solucionamos. Lo mismo que el que no pudo coger un avión y llegar a la audiencia, lo mismo que el que se enfermó y pidió la interrupción del proceso, lo mismo que el que le quedó difícil llegar porque los ascensores no servían, o lo mismo que el que simplemente no tuvo dinero para desplazarse al juzgado. Eso no va a cambiar nunca. Siempre tendremos a un usuario de la justicia en imposibilidad de concurrir a su audiencia. Pero creo que van a ser menos los casos en que eso se presente, que la gran mayoría. Yo Albert dio una estadística muy importante, que nos la dio el MINTIC y nos la dio el DANE. Más gente en este momento con acceso, no digo con un celular en la mano, sino con posibilidad de acceso a redes, un teléfono, una conexión de internet, o de llegar a un pueblo cercano donde se la presten. Eso ya es un tema de colaboración con el gobierno nacional, inclusive con la rama. Un ejemplo muy especial, la superintendencia. Después del caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, montó unas sedes, por ejemplo, en San Andrés, montó una casa para recibir las quejas allá. Hay gente que le gusta, hay gente que no, pero al menos hay donde ir. Entonces, esto se puede hacer poco a poco, pero la legislación está dada, no hay que presumir mala fe. Muchas gracias, Nathan. Has resuelto varias de las inquietudes que se plantearon en el foro. Hay una que le quiero transmitir a Deyanira, aprovechando su experiencia como directora del proceso, directora del juzgado más bien. Y es una que nos propone Alejandro Pulido. Él se pregunta si es necesario pensar en una reforma a la planta de personal para que exista un empleo cuyas funciones sean las de erradicar y cargar la información a los nuevos sistemas. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Si con el personal, con el talento humano que actualmente cuenta el juzgado se pueda satisfacer esa necesidad. Yo pensaría que sí, se hace necesario que en los despachos por lo menos se tenga a la mano una persona idónea en la tecnología que nos permita garantizar toda esta parte de digitalización o de los sistemas y que sea de acceso a los usuarios. Pues yo entiendo que esto es problema de presupuesto, dice el doctor Nathan, la plata la hay, ¿sí?
es cuestión, se había hablado inclusive, hay un proyecto que se está estudiando para la creación de los centros de servicios judiciales para los juzgados civiles del circuito de familia y los civiles, en donde tiene en su planta de personal una persona encargada de eso, ¿cierto? Un ingeniero de sistemas. Pero pues todavía está en discusiones con las centrales sindicales de Azonal Judicial y demás que integran la rama judicial. Pero en este momento sí es necesario contar porque es que la congestión judicial no permite llevar adelante o garantizar estos medios tecnológicos adecuados o con eficiencia para que el usuario pueda acceder a ellos. Sí, uno hace su mejor esfuerzo, el personal del juzgado, los colaboradores del despacho hacen su mejor esfuerzo por mantener actualizado el sistema de justicia 21 web y los estados electrónicos. Y hoy en día pues ya se notifican muchas decisiones por correo electrónico, los que tienen o han reportado en sus demandas los correos electrónicos se está haciendo, pero sí es necesario ampliar la planta de personal para que haya alguien dedicado exclusivamente para esa tarea. Para finalizar, quisiera hacerle una pregunta a Joalbert y está orientada a lo siguiente, y es la uniformidad en la identificación o diseño de los sistemas. ¿Es saludable que se adopte por el Consejo Superior de la Judicatura una única plataforma, por ejemplo, para las audiencias, un único protocolo de estas, o valdría la pena dejar algún margen de creatividad para los directores del proceso? Creo que Joalbert se le congeló su conexión. Sí, parece que el doctor Joalbert como que tiene problema de sonido. ¿Quieres responder, Nathan? Bueno, y me gustaría que Yanina también nos diera su opinión. Sí, yo creo que es bueno unificar. Yo creo que es bueno unificar. La estandarización es muy importante. Ya Joalbert está volviendo. Aquí ya. Bueno. Hola. Bueno, había perdido el audio y me perdí parte de la pregunta. Diana, no sé si quieras, por favor, recordarme. Quería plantear el escenario de la estandarización y creatividad como algún equilibrio que quizá pudiéramos hallar para evitar por elementales temas de seguridad jurídica y también de orientación a nuestros usuarios. Si es recomendable un nivel alto de estandarización de los protocolos, de las plataformas, de las herramientas tecnológicas. Ok, muchas gracias. Mira, yo particularmente pienso que debe haber neutralidad tecnológica. Y esto es un principio que viene desde el desarrollo de la misma Ley 527 del 99, donde nosotros no podemos comprometernos con el desarrollo de una aplicación concreta. Bien lo ponía de presente Nathan en su exposición, que en muchas audiencias pudo hacer contacto a través de WhatsApp, otra vez a través de una llamada telefónica, otra vez a través de una plataforma como Zoom, que permite el video en línea. Pero también pueden existir otro tipo de modelos. Aquí lo importante es que, digámoslo, lo ideal sería que pudiéramos contar con una identidad digital plena, completa, asegurable, que cada uno en su terminal pudiera, a través de un acceso biométrico, conectar con la registraduría y poder tener toda la identificación plena, completa, veraz, qué sé yo. Pero sobre todo hay que ampliar el principio de la buena fe. Hay que ampliar y hay que creer, y en esto también, además, no solamente de ampliarlo, hay un efecto práctico. Y es que si uno, esto tiene que estudiarse con datos, esto tiene que estudiarse con estadística.
Esto no puede ser, digámoslo, de que a alguien le parezca o no le parezca cómo deba ser, sino que fíjese, por ejemplo, cómo sucedió con el tema del cumplimiento de las sentencias cuando era apelado el fallo. Entonces, se llegó a una, digamos, había unos estudios circulando donde decía, mire, menos del 10% de las sentencias en un distrito judicial determinado se revocan en segunda instancia. Entonces, ¿como para qué suspenderlas todas? Entonces, más bien, permitamos la ejecución de muchas y esperemos ¿cierto? Esperemos a que las otras cursen, digámoslo, una suspensión del cumplimiento de la ejecución de la sentencia. Y digo esto porque lo mismo sucede con el principio de la buena fe. Entonces uno dice, si lo manejas de manera estadística, es cuántas compulsas de copia han habido en los despachos judiciales por tema de falsedad o por falso testimonio, ¿sí? O por suplantación de identidad. Entonces, aquí lo importante es, entonces, para concluir, es que haya neutralidad tecnológica, pero mucha ampliación del principio de buena fe y sobre todo, como digo, estar pendientes de que el acceso a la justicia sea real y efectivo por todos los medios que tenemos ahorita disponibles. Vuelvo e insisto, medios tecnológicos hay muchos. El Código General del Proceso no se compromete con ningún medio tecnológico y da libertad a los jueces, incluso en esos términos, para que por cualquier medio pueda comparecer o pueda participar, como decimos ahora con el nuevo lenguaje que hay que adoptar con estas tecnologías, a la evacuación de audiencias o diligencias. Entonces eso sería básicamente neutralidad tecnológica en ese aspecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas por sus aportes. Le agradecemos también a nuestros seguidores el haber estado atentos y sobre todo reitero las excusas por la demora al inicio. Les recuerdo que de acuerdo con nuestra programación, el siguiente conversatorio lo tendremos este miércoles 22 a las 6 y versará sobre la libertad condicional y acumulación jurídica de penas para nuestros amigos penalistas. Les reitero muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad.